Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Astrid Quintero Valencia, pertenezco al grupo 403041-136 del curso Procesos Cognitivos Superiores de la UNAD. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre inteligencia y aprendizaje. Entonces iniciamos con el proceso de aprendizaje. Según García, el aprendizaje es un proceso cognitivo psicológico básico muy amplio y complejo que se refiere a todos los cambios de conducta relativamente permanentes dados por la experiencia y que no se deben a maduración o estados temporales del organismo. También nos dice que las funciones del aprendizaje son conocimiento del medio, adaptación a través de la adquisición de conductas y elementos que sirvan para la resolución efectiva de problemas de la vida diaria. También nos comenta que algunos filósofos y psicólogos dicen que todo lo que somos es producto del aprendizaje, el modo de actuar, gustos que comemos, el pensar, etcétera. Con respecto a las bases biológicas del aprendizaje, nos dice que cualquier conducta se logra o es producto de la acción del sistema nervioso. Con base en esto, cualquier aprendizaje, cambio de conducta, es el resultado de modificaciones funcionales del sistema nervioso. Las modificaciones de este sistema, tanto en el aprendizaje como en la memoria, se estudian a través de las respuestas eléctricas, que son potenciales evocados, y bioquímicas correlacionadas o asociadas a procesos de aprendizaje, y por la observación de las alteraciones producidas por lesiones cerebrales, fundamentalmente el denominado cerebro escindido, que nos da mucha información acerca de la forma en que los dos hemisferios realizan los procesos superiores, aprender, integrar, pensar, entre otros. Las características del aprendizaje, según García, plasticidad conductual. En el proceso de aprendizaje intervienen otros factores como la habituación, la fatiga, la adaptación, la sensibilización, etc. Por lo que en el 1948 Kornorsky retornó de William James el término plasticidad conductual para referirse a todos los aspectos de las modificaciones relativamente duraderas de las respuestas. Tipos de aprendizaje de acuerdo a diferentes aproximaciones según García. Está el condicionamiento clásico o respondiente, consistente en aprender a transferir una respuesta natural o refleja de un estímulo a otro. Y está el condicionamiento operante, que es un método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos, recompensas y castigos con una determinada conducta. Tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje cognitivo, que se divide en aprendizaje por discernimiento o insight. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de aprendizaje forma parte de la teoría gestáltica, la cual defiende la tesis de que el aprendizaje ocurre después de varios intentos infructuosos mientras se busca una solución. Es decir, el aprendizaje por insight ocurre como resultado de un proceso de comprensión global de una situación determinada. Y está el aprendizaje latente de este mismo, que nos dice que en 1930 Edward Tolman demostró el aprendizaje latente y los mapas cognitivos. Sostenía que en algunos casos el aprendizaje está almacenado de algún modo y solo en el momento necesario los sujetos lo demuestran. Y el aprendizaje social, que según García, los teóricos del aprendizaje social están de acuerdo que la conducta se aprende por los mismos mecanismos y principios del tipo de aprendizaje anterior, pero los adaptan a condiciones sociales y proponen el aprendizaje observacional o modelamiento que se logra por la observación de la conducta de otras personas. La influencia del contexto sociocultural en este proceso. En el tipo de aprendizaje social se puede evidenciar la influencia del contexto sociocultural respecto al proceso cognitivo aprendizaje. Gran parte de la conducta social puede ser adquirida en un inicio. De esta manera, el fumar, el beber, el lenguaje particular de un grupo, las preferencias por algunos artistas, las actitudes y los gestos de los padres, etc., después son mantenidos sostenidos por principios de reforzamiento. Bueno, inteligencia. Según Artila, inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social, incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. Funciones de la inteligencia según Uriarte. Está anticipar, construir, significar y establecer relaciones. Respecto a las bases biológicas de la inteligencia, según Arias, los lóbulos prefrontales desempeñan una función vital en la verificación y regulación de la información.
De ahí que son la sede de las funciones ejecutivas, pero sostenemos que la inteligencia es producto del funcionamiento del cerebro como un todo. Sin embargo, los lóbulos prefrontales como tercera unidad funcional pueden ejercer una función organizadora, codificadora y signalizadora de la información, en tanto que los lóbulos occipital, temporal y parietal como segunda unidad funcional realizan funciones de integración. De hecho, se ha verificado que la ejecución del test de Raven ocasiona un aumento del flujo sanguíneo en el córtex frontal, parietal y occipital. Características de la inteligencia humana: toma de conciencia de uno mismo, habilidad verbal, habilidad numérica, fluidez verbal, habilidad creativa, perceptual, espacial, mecánica, razonamiento, habilidad de improvisación, habilidad moral y espiritual. Tipos de inteligencia según Ardila. Está la inteligencia emocional, es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Se organiza en 5 capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear nuestras propias motivaciones y manejar las relaciones interpersonales. Y están las inteligencias múltiples, que esto se debe a Howard, que considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura. Entonces, él nos dice que hay 7 tipos de estas inteligencias. Está la lógica matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal o social y la corporal sinestésica. Con respecto a la influencia del contexto sociocultural, según Arias para Vygotsky, la inteligencia es un producto histórico-cultural que puede modificarse a través de la actividad y en particular por la actividad mediada por el lenguaje. Si bien la inteligencia es heredada, también puede desarrollarse. Los factores nutricionales son determinantes para el desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, Hooke y sus colaboradores encontraron que las deficiencias de yodo se asocian con una reducción promedio de 13.5 puntos del coeficiente intelectual. En otro estudio en Sudáfrica se encontró que los niños severamente desnutridos obtienen calificaciones de CI de hasta 20 puntos por debajo de niños similares con dietas adecuadas. Además de la nutrición, ejerce gran influencia el ambiente y el contexto cultural en que se desarrollaron los individuos. Muchísimas gracias por su atención. Un feliz día para todos. Hasta luego.